Buenos Hola días, hijos, profe. muy buenos días, ¿cómo están mis chinitos? ¿Qué cuentan hijos? Hola, muy buenos días a todos hijos, buenos días, buenos días. ¿Cómo están Buenos días, muchachos? profe. Hoy, buenos días, como juiciositos con su sudadera y uniforme, eso está bien. Eso está bien que sean todos juiciositos. Bueno, ya llevamos que 3 semanas sin vernos, ¿no? Buenos días. Hola, muy buenos días, Dana. Esperemos. Yo me llamo Mariana. Ah, Mariana, qué pena, no pensé que se había abierto Dana. Discúlpame, Mariana, no me va a pegar. Sí, casi me pega Mariana. Bueno, esperemos unos 3 minuticos mientras que ingresan el resto de sus compañeros y damos inicio a la clase, ¿vale, hijos? ¿Listo? Esperemos 3 minuticos. Hola, Kilian, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, profe. Ah, bueno, súper, ¿Esa? súper. Así, como mal acostumbrados ya a levantarse en tarde. Buenos días, César. ¿Listo? Profe, nosotros vamos a marcar tercer periodo. Y señorita, vamos a hacer la clase y les voy a dar el tiempo para que lo marquen. Buenos días, ¿En las profe. dos materias? Sí, sí, sí. En este periodo voy a dividir las clases. En este tercer periodo. Entonces vamos a hacer dos clases, más o menos dos clases de énfasis, 3 clases, perdón, de informática y 3 de diseño. ¿Listo? Para no quedarnos solo en sistemas. Y también, pues, escribir algo en el cuaderno de diseño gráfico. ¿Listo? Ya un minutico e iniciamos, ¿vale? Profe, yo hice el tercer periodo. Dime, hijo. Yo hice el tercer periodo. ¿Ya lo hiciste? Sí, señor. Ah, bueno, listo, súper. Igual, igual la idea es hacerlo hoy, ¿no? Y subirlo a la plataforma. Subirlo a la plataforma. Y tenerlo presente. Bueno, chicos, voy a tomar un pantallazo para iniciar clase para tener asistencia. Vale, no se les olvide activar cámara. Listo, tenerlo presente, tener activada la cámara. También califico el uniforme, al menos de que tenga alguna excusa por su acudiente porque no pueda estar con el uniforme. Pero recuerde que se califica también uniforme. ¿Listo, muchachos? Bueno. Entonces, otra vez a todos, buenos días, Dios los bendiga, Dios los guarde. Me alegra otra vez saludarlos por este medio, verlos a todos.
A los que se han conectado así juiciositos, felicitaciones a los que llevan ahí el uniforme. Los que no tienen el uniforme, ya saben, una excusita de su acudiente porque no puede tener el uniforme. ¿Listo? Faltan varios por conectar cámara, que sé que sí han podido conectarla. ¿Listo? Activar la cámara, no se les olvide. ¿Listo? Hola, Laura, Catalina, Plazas. Hola, Mafe, buenos días. Nicole, Hola, buenos profe. días. Hola. Eso, buenos días. Señor Juan Pablo, buenos días o buenas noches. Buenos días, profe. Que lo veo con pijama. Daniel Ariza, Mijiret, buenos días. Logan, Dana Gualteros, Juan José, Daniel Parra, Sara Castillo, Sara Cante, Dana Sánchez, Juan Esteban, buenos días. Eso, buenos días. Bueno, vamos a iniciar. ¿Listo? La clase de hoy voy a compartir las diapositivas. Ya saben que si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, me la van haciendo durante la clase o final de la clase, que es mejor. ¿Listo? 2, no se les olvide que las actividades ya se cerraron las del segundo periodo. Eso significa que si usted no entregó, pues ya sabe cuál va a ser su notica. ¿Listo? Porque varios no me entregaron el taller evaluativo y esa era una nota muy importante del segundo periodo. ¿Vale, hijos? Para que lo tengan presente. Voy a compartir ya las diapositivas. Me avisan si no escuchan, si no las ven o algo. ¿Listo, hijos? Bueno. ¿Listo? ¿Sí las ven ahí, muchachos? Sí, señor. Listo, no se le olvide. ¿Quién es mi moderador de acá en la clase? ¿Mi monitor? ¿Quién era? Yo, profe. ¿Quién es yo? Sara León. Listo, Sarita. Tienes que estar pendiente por si no se llega a escuchar, no se llega a ver. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces vamos a empezar, Sarita. ¿Listo? Vamos a hablar de un tema que pues quizás lo tocamos en algunas ocasiones en años atrás, pero acá lo vamos a profundizar más, que es la generación de las computadoras. ¿Listo? ¿Quién me puede recordar y me puede decir cómo fue la primera computadora? El uniforme y sudadera. Chicos, apaguen el micrófono, por favor. Los que tengan el micrófono activo, por favor, apagarlo. Profe, una pregunta. Dime. Es que yo llegué un poquito tarde. ¿En qué materia estamos trabajando? Informática. Ah, ok. Gracias. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, Sarita, ¿ahí se escucha? ¿Sí me escuchan bien, hijos? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, la primera generación de la computadora, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede decir cuál fue la primera computadora que existió a través de la historia? Desde el inicio del hombre hasta ahorita. ¿Quién me puede decir? Profe, fue una gigante. Sí, pero hay una computadora que se utilizó muchísimo. La computadora Que no era mecánica. de piedra. Mm, Arte. La de Pasco. La de Pasca. no, esa fue en La de Pasca, profe. 1940. La de Pascal, no. Esa no fue, la de Pascal no fue. La de servicios, profe. Arte. Recuerden que hay una computadora que se creó que la utilizaban como calculadora, que ustedes la utilizaban, la vieron en transición para aprenderse los números. El abaco, profe, el Exacto. abaco. El ábaco. ¿Listo? No se les olvide. El ábaco fue la primera computadora que se utilizó que fue como tipo de calculadora. En la antigüedad, en Grecia, las personas utilizaban mucho el abaco. ¿Para qué? Para realizar conteos. Recuerda que eso tiene unidades, decenas, centenas y unidades de mil. Y que cuando contaban 10 decenas, tenían que, de 10 unidades, tenían una decena. Y así sucesivamente iban haciendo el cálculo. Pero como fue creciendo la cantidad
de información a través de la historia. Entonces tuvieron que inventar otros tipos de máquinas. Y entonces ahí es donde retomamos con la primera computadora o con el tiempo la llamada máquina de funcionamiento en 1940. ¿Listo? Profe, dejamos la hoja para las metas. Dejen la hoja para las metas y para el tercer periodo. ¿Listo, chicos? Entonces hablamos de la generación de las computadoras. La primera generación se habló desde 1946 a 1958. La segunda generación igual, 1958 a 1964. Y la tercera generación de 1964 a 1971. Y lo que es la cuarta generación, 1971 a 1983. Y la quinta generación, 1984 a 1999. Pero resulta que todavía que han venido generando más generaciones a través de la historia. Estamos en la novena generación, que es la generación digital como tal. Y la generación donde el microprocesador ya Ya, buenos días, evoluciona. profe. Buenos días, que el microprocesador evoluciona, ¿cierto? ¿De qué manera evoluciona el microprocesador actualmente? Llamado con núcleos. Entonces existe un núcleo, dos núcleos. ¿Qué significan los núcleos? Los cerebros que tiene un procesador. El procesador es como el cerebro como tal del computador. Y hoy en día se le puede colocar 1, 2, 3, 4, hasta la novena generación, que significa que tiene 9 procesadores, o sea, 9 cerebros dentro de un solo microchip. Entonces es lo que le permite que hoy en día los computadores sean más rápidos y con mucha mejor velocidad. Bueno, sigamos. Entonces, acá nos muestra un pequeño mapa de cómo empezaron las generaciones de las computadoras actual, porque solamente se caracterizan estas 5, porque se considera que hasta que se creó el microchip, ¿sí? Y el nanochip, fue hasta la quinta generación, y de ahí para allá lo que han venido mejorando es el nanochip, ¿cierto? Entonces por eso solamente cuentan 5, pero en realidad debajo de esas 5 existen las nuevas, las que les estaba contando. ¿Listo? La primera generación, hay características muy básicas. Trabaja la válvula al vacío, lo que le llamábamos los tubos al vacío, lo que decía uno de sus compañeros. Entonces, noten cómo era la primera computadora. ¿Sí ven las fotos? ¿Sí las están viendo, hijos? Hijos, Sí, señor. Profe. ¿vale? Señor. Entonces, si notan acá, esta era como tal la primera computadora. ¿Sí ve que era enorme, gigantísima? Y trabajaba con tubos al vacío o válvulas electrónicas que trabajaban con impulsos y choques electromagnéticos que permitían dar imagen, ¿cierto? A un monitor pequeño que ellos tenían. En la segunda generación hay varias características, vienen lo que son el transistor. Entonces ya pasa de ser tan grande como un salón, como el salón de clase de ustedes, a ser más pequeña, como la mitad. Si ven, si notan las imágenes, que reduce un poco el funcionamiento, pero esta computadora solamente manejaba 4 procesos: la suma, la resta, la multiplicación, la división, y manejaba una que otra operación. ¿Listo? Disminución del tamaño, disminución y el consumo de los productos de calor, porque en la primera generación se calentaban muchísimo esas computadoras, se calentaban muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿qué sucedía? Que tenían que utilizar alta energía para que pudiera funcionar. ¿Sí me explico? Entonces, cuando se crea el transistor, el llamado transistor, la computadora reduce su tamaño un poco, ¿cierto? Y el calor es menos, entonces, y la energía también, ¿vale? La tercera generación ya viene lo que es la memoria de consumo, el circuito integrado, ¿cierto? Ya empiezan a crear otro tipo de circuitos que permite que la computadora sea más pequeña. Así de como va cambiando en las imágenes de la computadora, el circuito integrado. Entonces lo que hacen es que de la segunda generación del transistor lo reducen a un circuito integrado, ¿cierto? Llamado chip, ¿cierto? Y hace que disminuya el tamaño de la computadora. O sea, es hablar de que de 100, sí, digamos que de 500 transistores a un un mini procesador, ¿cierto? Un microchip metidos en uno solo, Se está imagínense. cortando. ¿Se corta? Hola, hola. ¿Me escuchan ahí?
Profe, nos está Sí, cortando, señor. está bien. No, profe. Ah, bueno, Es listo. el internet de ella. Vale, listo. Entonces, vale, igual gracias por estar ahí pendiente. Entonces, ¿qué sucede? Que el transistor de la segunda generación, un ejemplo, son 100 o 1000 transistores metidos en un solo cosito, en un microchip, ¿cierto? En la tercera generación. Y eso permite que el equipo reduzca muchísimo su tamaño, ¿cierto? Y que tenga una mayor velocidad. ¿Listo? Ya viene con la creación de procesadores en la tercera generación. Acá en la cuarta se desarrolla circuitos integrados para procesar información, o sea, los que le comentaban. Y si notan que ya se redujo completamente la computadora, aunque acá es muy grande, porque como tal los monitores todavía eran monitores CD, que significan monitores grandes, los de cola, como los televisores antiguos de los de cola. Hay veces, cada uno tenemos de pronto uno de esos en la casa, ¿cierto? De ese eran los monitores de antiguamente, cómo funcionaban. Entonces, el microchip lo que hizo fue evolucionar la caja, la torre que nosotros llamamos, que adentro de eso viene una eh, tarjeta que le llamamos tarjeta madre o board, ¿cierto? Que permite todos los procesos en el computador. Perdón. ¿Listo? Ahora viene la quinta generación y última. Surge la PC tal cual como la conocemos en la actualidad. Entonces vienen varias empresas como IBM. IBM es una compañía muy conocida de computadoras. Era la primera, como tal, el primer nombre como tal de Mac, de Macintosh, ¿cierto? Y esta primera computadora permitía, ¿cierto? Que los procesos fueran muy rápidos. Mac era una empresa o es una empresa donde sus procesos son muy rápidos, porque ellos crearon un procesador que no se calentaba. Entonces, ¿qué permitía? Que la computadora funcionara un 100%. ¿Qué sucede con las computadoras de las otras empresas? Su procesador tiende a calentarse un poco y se tiene que utilizar una pasta llamada refrigerante para que el procesador no se caliente tanto y siga trabajando de una manera rápida, ¿cierto? Hoy en día, ya Intel es el que le crea, la empresa Intel es el que le crea los procesadores a Mac, ¿cierto? Donde el procesador que ellos crearon tampoco se calienta. O sea que ahorita, hoy en día, la mayoría de las computadoras actuales están disminuyendo ese problema de calentamiento, ¿vale? Pasamos desde la primera computadora con los monitores grandes de cola a los monitores de plasma y ya hoy en día lo que nosotros tenemos son portátiles, que es lo que más se utiliza. ¿Listo? Entonces, realizar de forma creativa el tercer periodo en el cuaderno. Entonces lo van a hacer bien bonito. Califico, doy chulos por el que tenga la mejor aplicación en colores y en la presentación de su trabajo. ¿Listo? Del tercer periodo. Y lo que tienen que hacer es un breve resumen de las diapositivas. ¿Cómo pueden hacer el resumen? Miren acá un segundito. Me devuelvo. Este es el resumen de todas las diapositivas. ¿Listo? Lo que van a hacer es copiar solamente esta imagen, que es el resumen de todas las diapositivas. ¿Listo, hijos? Profe, y La Dime. imagen sí, ¿la van a mandar al WhatsApp o a clase? Ya están montadas a Classroom, pero ustedes saben que siempre yo monto las diapositivas también, las imágenes ahí al grupo de WhatsApp, pero solamente voy a montar esa, para que la que tengan que hacer, porque pues son 11 diapositivas, ¿no? O las monto todas. ¿Qué pasó? No, No, profe. profe. No, No, profe. Solamente la del no lo resumen. Ok, la de resumen. Entonces, ya voy a mostrarles un pequeño video, ¿cierto? Como para amplificar lo que nosotros vimos. ¿Listo? Entonces ya se los voy a enseñar. Hagan el favor y ¿sabe qué? Resumen bien hecho. Y si no, lo repito. Espérenme un segundito. Profe, alguien tiene el micrófono prendido. Sí, sí. ¿Listo? Ahí está la diapositiva, ya se las enseño.
prende la cámara. ¿Listo? ¿Sí están viendo todos ahí el video? Que se vea Sí, señor. ¿Listo? Ya lo voy a reproducir. un poquito para que le vea el uniforme. Me avisan si no lo escuchan. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto, los computadores muchas veces hacen cosas de humanos. Calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. O sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga. Desde el ábaco hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tataratatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tataratatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60 llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet, y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet. Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte de ese futuro. Chévere el video, ¿no? Sí, ¿Sí les todo gustó? Sí, profe.
Eso es lo que se llama animación digital. Lo que hicieron ellos se llama así, animación digital. Que es hoy en día lo que nos comentaba en el video, como si podemos decir la sexta o novena generación, que no hace parte como tal, porque no se ha definido si Yo sé hacer un poquito de eso. hace parte como tal la generación, pero podemos deducir o podemos decir que se denomina sexta o novena generación. ¿Vale, muchachos? Entonces, preguntas. Va la primera pregunta. Kirian, ¿cuál fue la primera computadora? La Abaco. El Abaco. ¿Listo? Sara León, ¿cuál fue la tercera generación? Las que eran de mesa. De mesa. Una característica de la tercera generación, Juan Esteban. Que la tenían empresas más pequeñas. De empresas más pequeñas. Pero una característica como tal de la computadora. Daniel Parra. Que empezaron a usar menos energía. Menos energía. Charik, Alejandra. Que las computadoras ya eran más chiquitas, ya no eran grandes como antes. Cierto, pero ¿qué fue lo que redujo el tamaño Profe. como tal de la computadora? ¿Quién iba a preguntar? Dana. Dime, Dana. Que tenía un chip. Exacto. Pasamos de la segunda generación a la tercera generación con un chip. ¿Y cuál era como tal el elemento que utilizaba la segunda generación? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién me puede recordar? En la segunda generación. El internet. No. Las pantallas grandes. Sí, pero había un aparatico, algo, ¿cierto? Que le permitía que funcionara en la computadora en la segunda. Profe, ¿Cómo se llama? Al vacío. No, los tubos al vacíos, recuerde que son de la primera generación. Estoy hablando de la segunda. Profe, los núcleos magnéticos, profe, ¿no? Más o menos, pero había algo en especial que permitía que funcionara. Exacto. Bien, Kilian. Bien, Kilian. No, ese es de la cuarta generación. Bien, Kilian, es el transistor. No se les olvide que es el transistor. Listo, de la segunda. Entonces, características principales de la primera. Entonces, ¿cuál era? Que la computadora trabajaba a tubos al vacío. La segunda, transistor. La tercera, chip. La cuarta, microchip, ¿cierto? O nanochip. ¿Listo? Y en la quinta generación, pues como tal, el mejor Pantalla proceso. plana. Exacto. Cambia el monitor y la estética del computador. ¿Listo? Pero se sigue mejorando la parte gráfica del equipo. ¿Listo? La parte interna del computador. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Ah, señor. ¿No? Bueno, entonces va la última pregunta. Eso, súper. Súper de tercer periodo. Va la última pregunta, va para Dana Sánchez. Dana. Hola, Dana. Hola, profe, dime. Bueno, la primera pregunta, digo, la pregunta. ¿Qué fue lo que cambió de la quinta a la sexta generación? ¿Quién me puede decir? O bueno, primero con Dana. De la quinta a la sexta, Sí, ¿qué fue lo que las cambió? pantallas que cambiaron de más grandes a más chiquitas. Sí, pero había algo principal que nos explicaban en el video. ¿Que el usuario qué? El usuario puede controlar El aparato. Ahorita el Exacto, usuario puede controlar el aparato. exacto, Que pueden hacer sus propias aplicaciones. exacto. El usuario puede crear sus propias aplicaciones, no se les Propio olvide. software. Ustedes pueden manejar sus propios software, los pueden crear, ¿cierto? Porque ya aprenden a manejarlo algo que se llama sistema binario. Ya no las computadoras como tal son para científicos, sino también para el usuario. Nosotros nos denominamos usuarios y podemos coger una aplicación, ¿cierto? Y transformarla, ¿vale? Darles ciertas características.
Por ejemplo, hay aplicaciones que usted puede crear juegos. Hay una aplicación, o bueno, un programa que se llama Flash Movie, donde por medio de códigos, usted escribe códigos, puede crear un juego con secuencia. ¿Sí me explico? Y eso es lo que nosotros denominamos manejo de software. ¿Vale, muchachos? ¿Listo? Bueno, entonces, para finalizar, no se les olvide la actividad que tienen que entregar. ¿Vale? Es fácil, es hacer un buen resumen de las diapositivas, bien hechecito, y me las envían a Classroom. No se les olvide que hasta hoy, hasta las 6 de la tarde, le voy a poner que me pueden enviar la actividad. ¿Listo? 6 de la tarde, no se les olvide. Si tienen algún inconveniente para entregar la actividad, me escriben, ¿vale? Me dicen, profe, pasa esto, pasa aquello, tal cosa, y yo le colaboro. ¿Vale, muchachos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿El tema bien entendido? Sí, señor. Listo, Sí, me señor. alegra. ¿Listo? La próxima clase vamos a mirar. Dime. Profe, pues, es que nosotros nos estamos mudando y pues nos toca ir allá, venir acá, nos toca ir a las dos casas, venga por hacer la clase, ir allá. Entonces, ahí cómo le hacemos, profe. Igual, o sea, tienen plazo hasta las 6, entonces tú me vas a escribir, si quieres escríbeme al WhatsApp, me comentas, profe, tengo ese inconveniente, me puede dar plazo y yo hablo contigo por interno en el WhatsApp, ¿vale? Bueno, profe. ¿Listo? Bueno, chao, hijos, Dios los bendiga, Profe, otra juiciosos. pregunta. Dime. ¿Por qué algunos computadores no usan CPU? Todos los computadores usan una CPU. Lo que pasa es que a lo que nosotros le llamamos CPU es a la caja, ¿cierto? Pero recuerde que la CPU, yo se los había dicho en una ocasión, la CPU es la tarjeta que está dentro de esa caja. ¿Sí me explico? Por ejemplo, el portátil. El portátil, por dentro donde está el teclado, tiene una tarjeta madre que se llama board, ¿cierto? Que es lo que le permite funcionar el equipo. Todos los computadores, hasta los celulares, porque el celular se considera también una computadora mini. Y ellos manejan una tarjeta gráfica, bueno, perdón, una tarjeta llamada board que permite dar todo el funcionamiento como tal al celular. ¿Sí me explico? Profe, Dime. una pregunta. Sí. Entonces, tenemos que escribir el tercer periodo Sí. y las metas. ¿Y las metas? Las metas ya ahorita se las envío. ¿Listo? Bueno, chao muchachos. Sí, ¿Otra más preguntita antes de despedirme? Dime, María. Dime. No, profe, no. Dime. Dime. ¿No? Ah, bueno. Entonces, si se te cortó el internet, me escribes por el interno y yo te respondo, ¿vale? Bueno, bendiciones, chicos. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. No se les olvide presentar la actividad. Bendiciones. Chao. Lo que fue lo que sale una respuesta en el profe. que le vaya bien. Vale, igualmente que les vaya bien, que estén juiciosos. Chao, bendiciones.